Sean bienvenidos una vez más a las enseñanzas de las batallas diarias de un cristiano. Vamos a leer la palabra de Dios, ¿verdad? Para poder comenzar. Y vamos a abrir la palabra de Dios en Primera de Juan 4:4. Y le damos lectura a todos a una sola voz. Cuando lo tengan listo, damos un fuerte amén, por favor. Amén. Y nos ponemos de pie, por favor. Le damos lectura y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Vamos a hacer una pequeña oración, ¿verdad? Para que sea el Señor, su presencia, su Santo Espíritu hablando en esta enseñanza. Amén. 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 Padre Santo, bendito Rey de los cielos. El primer punto que vamos a tocar, o el primer tema que vamos a tocar, es la soberbia y la altivez. Habla de una batalla que algunos llegamos a pasar. La soberbia, altivez, arrogancia, al creer que todo lo merecemos o que somos mejores que otros, sin darnos cuenta, lastimamos, herimos con nuestras acciones o con nuestras palabras, o creemos que nuestro caminar en Cristo va bien, cuando no es así. Ese pequeño instante donde nos llega un pensamiento como ráfaga y llegamos a pensar, yo voy bien, o voltear a ver a otra persona, a otro hermano o hermana, con soberbia, con altivez, ya sea porque vemos su forma de vestir, su calzado, su comportamiento, las palabras que expresan, sabemos que a Dios no le agrada eso, y menos si es entre hermanos. Vamos a la palabra de Dios en Proverbios 8:13, yo le voy a dar lectura. Si gustan también lo pueden ver ahí al frente, para quien no lo busque rápidamente. Y dice en Proverbios 8:13, el temor a Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco, dice el Señor. En Proverbios 16:2 dice, todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Si bien es verdad que pasamos por situaciones difíciles, los cristianos, también es verdad que toda la gente llega a pasar situaciones difíciles. Hablamos de la gente mundana. Pero nosotros tenemos a un Dios vivo. Encontramos en su palabra muchas promesas, muchas palabras de amor. Y principalmente donde dice que tenemos que amarnos unos a otros. Y habla no solamente de los cristianos, sino de todas las personas en general. También en su palabra encontramos exhortación. Proverbios 16:5 dice, abominación es a Jehová todo altivo de corazón. Ciertamente no quedará impune, pero muchas veces eso lo olvidamos. Vivimos de apariencias, con fundamento y excusa, de no fui yo, es mi carne. Las batallas diarias de un cristiano, todos las pasamos, pero tenemos que perseverar. Nosotros tenemos que ser hacedores de la palabra, humildes, amables y sobre todas las cosas, el reflejo de Cristo. En nosotros, el reflejo de Cristo en nosotros. Dice la palabra de Dios en Colosenses 3:23. Todo lo que hagáis, hacedlo como para el Señor y no como para el hombre. Dice todo, desde un saludo. La amabilidad abre puertas. Vamos a ver 2 videos, son cortos.
pisotees a nadie y no te sientas superior a los demás, porque desagrada a Dios los que tienen orgullo, arrogancia, soberbia y a los altivos. Y en su bendita palabra dice así en Proverbios 11:2-13, viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. La altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamiento de impíos son pecado. El temor de Jehová es aborrecer el mal. La soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. El orgullo no ayuda en nada. El creer que lo sabes todo es orgullo, y Dios lo aborrece. Aleja tu corazón de este pecado, ya que el orgullo, la arrogancia, la soberbia y altivez no son de su agrado. A veces creemos saberlo todo y que la gente que está a nuestro alrededor es ignorante. La soberbia y la arrogancia te llevan al pecado. Dios ama al humilde de corazón. El orgullo, la arrogancia, la soberbia y los ojos altivos te alejan de Dios. Nunca permitas que una mejor posición económica o un trabajo te transforme. Cuidado, porque antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez del espíritu, y todo esto es pecado. Dios tenga misericordia de nosotros y nos ayude a estar lejos de todo esto, que desagrada a Dios. El pecado más practicado por los cristianos, pero del que casi nadie se arrepiente. ¿Sabes cuál es el pecado más practicado por los cristianos, pero del que casi nadie se arrepiente? Quédate hasta el final, porque si crees que estás bien con Dios, puede que estés cayendo en esto sin darte cuenta. No es adulterio, no es mentira, es la soberbia espiritual. Proverbios 16:18 dice: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Es ese orgullo disfrazado de santidad, esa actitud de yo sí oro, yo sí diezmo, yo sí busco a Dios más que otros. Pero sin darte cuenta, mientras más te comparas, menos reflejas a Cristo. La soberbia espiritual te hace sentir superior, mientras te aleja de la humildad que atrae la gracia. Jesús fue más duro con los fariseos que con los pecadores, porque el pecador reconoce su error, pero el soberbio cree que no tiene ninguno. Y ahí está el peligro. Cuando crees que estás tan bien con Dios, que ya no permites que Él te corrija. El infierno no se llenará solo de rebeldes, sino también de orgullosos que se sintieron justos en su propia opinión. Recuerda esto: la madurez espiritual no se mide por cuánto sabes, sino por cuánto amas y por cuánto temes a Dios. Retomando Colosenses 3:23, dice, ¿no? Todo lo que hagáis, hacerlo como para el Señor y no como para el hombre. Todo dice no solamente entre hermanos, también fuera de la iglesia, dentro de la iglesia. Tenemos que ser buenas personas, dirigirte para ser un buen testimonio como cristianos. Eso refleja a Cristo en nosotros. Si bien es sabido que tenemos muchas batallas los cristianos, también es sabido que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Tenemos batallas diarias, pero también tenemos a Cristo diario, en todo momento y en todo lugar, y tenemos que ser el reflejo de Él. No nos dejemos cegar como le pasó al rey Ezequías ante el Señor, donde le rogaba que le diera más vida, donde le rogaba que le diera sanidad. Pero no se nos olvide, hermanos, que si estamos aquí en este momento, a pesar de las batallas diarias que tenemos los cristianos, su misericordia va de millares en millares. Su gracia y su misericordia nos es dada, aunque sabemos que no somos merecedores de ello. La misericordia de Dios es infinita, incondicional y se renueva cada mañana en su amor, en acción frente a nuestras debilidades, brindándonos perdón, compasión y un nuevo comienzo, sin importar nuestros errores. Pasando a otro tema, el siguiente tema se llama la competencia.
La competencia no es mala siempre y cuando sea para nosotros mismos. Un ejemplo, si hoy yo leí 5 hojas o 5 capítulos de la palabra de Dios, hoy me propongo hacer mi propia competencia a mí misma y decir, mañana voy a leer 6, pasado 7. La competencia no es mala, pero para nosotros, entre nosotros. Muchas veces la competencia existe en nuestro día a día y mucho más en nuestras batallas diarias. Como cristianos competimos desde que somos pequeños, desde que alguno de nuestros padres habla con los vecinos, de si mi hijo habló antes, si mi hijo o mi hija caminó antes, si mi hijo o el tuyo aprendió a leer más pronto que el del vecino. Siempre tenemos esa competencia, pero realmente y verdaderamente es preocupante la competencia entre cristianos, porque lejos de competir, nuestro verdadero enfoque u objetivo o nuestra verdadera meta es la salvación. Que un día estemos con el Señor Jesucristo, en sus atrios, adorándole, exaltándole. En esas batallas diarias, tal vez no nos damos cuenta y puede ser con o sin intención. Si un hermano tiene un don, el Espíritu Santo lo bautiza. Ejemplo, antes que a mí, empezamos esa competencia. ¿Por qué a él lo bendijo y a mí no? ¿Por qué esa hermana o hermano pasó primero al púlpito que yo? ¿Por qué a él o a ella la pusieron a hacer ese servicio? Por eso digo, a veces sin darnos cuenta, tenemos esa competencia entre nosotros. La verdadera competencia debe de ser entre nosotros mismos. Si antes hacía esto, ya no lo voy a hacer. Voy a competir en ese día a día para ser mejor cristiano. Servicial, atento, amable, amoroso y sobre todo ser hacedor de la palabra y no solo oidor. No nos detenemos a pensar que esa competencia se convierte en celos, envidia. La misma palabra de Dios aborrece todo ese tipo de cosas. La palabra de Dios, lo primero que dice, nos exhorta, nos llama, nos invita a amarnos unos a otros. Dios en su sabiduría hizo esos versículos donde una vez más, les comento, nos invita, nos exhorta, nos llama a amarnos, así como Él nos ama, porque dice Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí vemos un sacrificio que Dios hizo. ¿Se imaginan ustedes o no se han puesto a pensar si Dios hubiera sido de no voy a dar a mi hijo? Bueno, cuando nos ama dice que se ha detenido a pensar en su amor a nosotros, que dio a su hijo como un sacrificio de amor para el perdón de nuestros pecados. Así que hoy, detente a pensar, si yo amo a mi hermano o a mi hermana en Cristo, me da gusto, alegría, me emociona, me sobresalta que sea firme. Y si un día lo veo o la veo mal, oraré por ella, por él, porque recordemos que la recompensa viene de Dios, no del hombre. Las Escrituras enfatizan que debemos competir con integridad, sin ambición, egoísmo. Tenemos que esforzarnos por la excelencia, haciendo todas las cosas para su gloria. Vamos a ver un video, dos videos, para hablarles un poquito más de este tema. Era solo un video.
Los personajes bíblicos más destacados que compitieron o tuvieron celos y envidia son Caín, el rey Saúl y los hermanos de José. Sus historias muestran cómo estos sentimientos destructivos llevaron a graves conflictos. Caín envidió a su hermano Abel porque Dios aceptó la ofrenda de este último y la suya no. Este resentimiento lo llevó a cometer el primer asesinato de la historia. Rey Saúl desarrolló una intensa rivalidad y celos enfermizos hacia David. La popularidad militar de David, tras vencer a Goliat, hizo que Saúl intentara asesinarlo en repetidas ocasiones. Hermanos de José, celosos del favoritismo de su padre Jacob hacia José y de los sueños proféticos de este, lo vendieron como esclavo. Raquel y Lea, ambas hermanas compitieron por el afecto y la atención de su esposo Jacob. Raquel envidiaba la capacidad de Lea para tener hijos. Core, Datán y Abiram tuvieron envidia del liderazgo de Moisés y Aarón sobre el pueblo de Israel. La competencia no es mala siempre y cuando sea con uno mismo. Fijarnos metas y decir, si esto lo hacía bien, hoy voy a hacerlo mejor cada día. Tener esa verdadera transformación en Cristo Jesús. En 1 Corintios 9, 24 y 25, también si gustan apuntarlos, si no, como les repito, enfrente los tienen. Dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Filipenses 2, 3 y 4. No hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes. Gálatas 5:26. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Amén. Amén. El tercer tema que vamos a ver bueno, en lo que acomodamos la hoja, ¿verdad? Vamos a ver dos videos. Aquí son dos videos para que podamos ver un poquito de este tema. Mamá, ¿necesito experimentar antes de casarme? No, hija. Pero mamá, ¿cómo voy a saber si es el hombre correcto, si nunca lo besé o tuvimos algún tipo de intimidad? Todo el mundo dice que debemos experimentar antes de casarnos. ¿Tú qué piensas sobre eso? Hija, déjame contarte un secreto que el mundo no quiere que sepas. No necesitas tener relaciones con una persona para saber si es la persona correcta para tu alma. El verdadero amor se prueba con respeto, compromiso, paciencia y no con prisa y deseos y pasiones descontroladas. Pero, ¿y si después no me gusta? ¿Y si me arrepiento? Hija, generalmente el arrepentimiento llega cuando colocas lo físico antes que lo espiritual. Quien ama de verdad cuida y espera, porque el matrimonio no se trata de probar, se trata de confiar en Dios y construir juntos. Entonces, mientras menos comparaciones tengas, más libre y feliz serás. Recuerda que pureza no es ignorancia, es protección. Entonces, si guardo mi corazón, significa que tendré más éxito en mi matrimonio. Exacto, hija, porque tener muchas relaciones te van a causar heridas que van a perjudicar tu matrimonio. El mundo te dice, tienes que probar de todo, pero Dios te dice, confía en mí y yo voy a darte algo que el mundo nunca va a poder ofrecerte. Un amor verdadero sin heridas del pasado. Por eso te digo, mi amor, lo mejor es cuidarte para el matrimonio. Ok, mami. Una noche, un joven luchaba con sus pensamientos, sintiéndose abrumado por deseos que consideraba impuros. Desesperado, se arrodilló para orar, pidiendo a Dios que eliminara esa tentación de su corazón. Pensó para sí mismo, si mi fe fuera más fuerte, no sentiría esta carga tan pesada. Cada día era una batalla. A pesar de sus súplicas, el deseo persistía.
Un día, exhausto, se preguntó qué más podía hacer. Con una extraña calma, sintió una voz en su interior que le susurraba: no te pedí que no sintieras, sino que eligieras no actuar. Él pensó: ¡qué absurdo! ¿Cómo puedo controlarlo si no desaparece? Sintió alivio cuando el sueño finalmente lo venció. Al despertar, reunió sus fuerzas para orar de nuevo. Mientras buscaba su Biblia, jadeó sorprendido. Encontró una vieja nota que había escrito: la fuerza no es la ausencia de la tentación, sino la victoria sobre ella. Si la respuesta siempre estuvo aquí, gimió con remordimiento. Entonces Dios no me estaba ignorando, me estaba fortaleciendo. Demasiado tarde para deshacer su frustración, se dio cuenta con dolor de que él era el impaciente, el incrédulo, el que no entendía. Antes de rendirte, piénsalo. Quizás la respuesta que buscas no es la que esperas. Bueno, como se dieron cuenta, es la sexualidad de los jóvenes. Un tema tan importante como los que acabamos de ver. Los jóvenes también tienen esas batallas diarias. Nosotros como hermanos en Cristo debemos escucharlos, aconsejarlos, disuadirlos. Para ellos es incómodo hablar de esos temas. Tenemos que darles la confianza, sin temor a que los juzguemos, ya que si se acercan a ti para conseguir un consejo, sabemos que es en su temprana edad. Hay dudas, temores, inquietudes, miedos. La palabra de Dios dice en Oseas 4:6, a mi pueblo, inciso A, perdón, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Debemos estar firmes en la palabra, en constante oración, ayuno, pedirle al Señor sabiduría, entendimiento, para que cuando alguno de estos jóvenes se acerque a nosotros, podamos aconsejarlos de manera propicia, de manera sabia, a modo de que en lugar de que se sientan rechazados, encuentren un consuelo en nuestras palabras, pero todo con la palabra de Dios. ¿Pero qué es la castidad en los jóvenes? La castidad en los jóvenes es la virtud que permite integrar la sexualidad de manera sana y equilibrada, dominando, así como también en la Biblia la castidad significa la pureza moral y sexual, y abarca la integración adecuada de la sexualidad humana, de acuerdo con los mandamientos de Dios. Lejos de ser una simple represión, se describe como una virtud que permite dirigir las pasiones hacia el amor verdadero, el respeto y el autodominio. También representa mucho más que una simple abstinencia física. Es una virtud de pureza integral que abarca pensamientos, palabras, acciones. En las Escrituras esta práctica se fundamenta en el respeto por el propio cuerpo, el dominio propio y la preparación para una vida de amor verdadero, reserva de la intimidad. La Biblia enseña que la intimidad sexual debe reservarse exclusivamente para el matrimonio, consagrarla como un vínculo sagrado entre un hombre y una mujer. Integridad del cuerpo es considerado un templo del Espíritu Santo, por lo que mantener la pureza es una forma de honrar y glorificar a Dios, así como también protección del corazón. Se promueve preparándolo o preparándola para una relación matrimonial más sólida. Pero vamos a ver qué dice la palabra de Dios en Primera de Tesalonicenses 4:12. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Segunda de Timoteo 2:22 dice: huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan a Dios.
Primera de Timoteo 4:12. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Lo vuelvo. Sí, es de este lado. Perdón. En Salmos 119:9, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Primera de Corintios 6, del 18 al 20, huir de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Si se dan cuenta, aparece la palabra huye. A los jóvenes les habla de esa manera. Para tomar un poquito el último tema, por eso esa aclaración. A los jóvenes les dice huye. Vamos a ver otro video respecto a este tema. Sí. Todos sentimos la tentación sexual. Algunos luchan en silencio, otros lo ocultan y muchos piensan que están dañados por tener deseos fuertes. Pero nada de eso es verdad. La tentación no te define. Y hoy quiero mostrarte 4 pasos que miles han usado y funcionan. Pero primero, necesito que seas honesto. Si estás luchando con esto ahora mismo, escribe en los comentarios luchando. Y si ya lo venciste pero quieres ayudar a otros, escribe libre. Porque el primer paso para vencer algo es dejar de esconderlo. Mira, nadie habla de esto en la iglesia, ¿verdad? Actúan como si no existiera. O peor, te hacen sentir como un monstruo por tener deseos naturales. Pero aquí está la verdad que nadie te dice. La Biblia no dice que los deseos sean pecado. Dice que lo es cuando los alimentas. Pablo lo dice claro en Romanos 13:14. Vístanse del Señor Jesucristo y no satisfagan los deseos de la carne. ¿Ves la diferencia? No dice no tengas deseos. Dice no los alimentes. Y ahí está el secreto que cambia todo. Paso 1. Corta el suministro. Un adicto no guarda droga en su casa por si acaso. Entonces, ¿por qué tú guardas las aplicaciones que te hacen caer? Elimina Instagram si te hace tropezar. Borra ese chat de WhatsApp. Cancela Netflix si sabes lo que ves ahí. Pero es que todos lo tienen. ¿Y qué? ¿Todos van al cielo también? Jesús dijo en Mateo 5:29, si tu ojo te hace pecar, sácatelo. No lo dijo literal, pero sí en serio. Si algo te conecta con la tentación, desconéctalo. Primer paso práctico. Esta noche, antes de dormir, elimina una cosa que sabes que te hace caer. Una app, un contacto, un favorito guardado. Hazlo ya, no mañana. Paso 2. Reemplaza, no reprimas. Aquí está el error que todos cometen. Intentan dejar de pensar en algo pensando constantemente en no pensarlo. Resultado, piensas más en eso. La ciencia lo confirma. Lo que resistes, persiste. Entonces, ¿qué haces? No vacíes tu mente. Llénala con algo mejor. Cuando sientas la tentación, sal a caminar. En serio, hazlo. Llama a un amigo, no importa la hora. Lee un salmo en voz alta. Primera de Corintios 10:13 dice, Dios no permitirá que seas tentado más allá de lo que puedas resistir. Y junto con la tentación, proveerá la salida. La salida no es resistir con fuerza de voluntad. La salida es, literalmente, salir físicamente. Tu cuerpo no puede estar en 2 lugares al mismo tiempo. Úsalo a tu favor. Paso 3. Confíasalo a alguien. Este es el que menos quieres hacer y el más poderoso. Santiago 5:16 dice, confiesen sus pecados unos a otros y oren para que sean sanados. ¿Por qué funciona? Porque el enemigo opera en secreto. Mientras lo mantengas oculto, tiene poder sobre ti. Pero cuando lo sacas a la luz, pierde su fuerza. No estoy diciendo que lo grites en público, pero busca un hermano de confianza. Uno que no te juzgue, uno que ore contigo. Y dile, estoy luchando con esto. Necesito que me preguntes cada semana cómo voy. La vergüenza te mantiene esclavo. La confesión te hace libre. ¿A quién vas a llamar esta semana? Paso 4. Pelea por algo más grande que tú. Aquí está el cambio de juego.
No estás peleando contra la tentación. Estás peleando por tu futuro, por tu matrimonio, por tu testimonio, por la libertad que Dios quiere darte. Pablo dice en Filipenses 3, 13 y 14: olvido lo que queda atrás y me lanzo hacia lo que está delante, hacia la meta. Deja de enfocarte en lo que no quieres hacer. Enfócate en lo que sí quieres ser. Cada vez que rechaces la tentación, no digas, no puedo hacer esto. Di, soy libre en Cristo, y esta decisión me acerca a quien Dios me llamó a ser. No peleas para dejar de pecar, peleas para empezar a vivir. Primera de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. La victoria no es nunca caer, la victoria es levantarte una vez más de las que caíste. Nos adelantamos un poquito, pero está bien porque vamos a retomar ese tema. Vamos a ver el video. Los jóvenes a veces se preguntan, nos dicen que no debemos tener relaciones sexuales, pero ¿cuáles son los límites? El problema con esa pregunta es que algunos creen que si saben cuál es el límite, podrán acercarse lo más posible al borde del precipicio sin caer. Es como si fueras río abajo en un bote sin saber que hay una catarata más adelante. Acercarse al límite no es prudente, no es una buena idea. Piensa en esta comparación. Se cuenta que un piloto volaba sobre una región boscosa. La regla militar es que el piloto no debe volar cerca de los árboles. La razón es obvia, un movimiento en falso y podría estrellarse. El piloto, en vez de averiguar el límite, se planteó la regla de volar a una altura de más de 150 metros. De ese modo, se mantuvo mucho más seguro. Así como un piloto puede estrellarse, tener relaciones íntimas antes del matrimonio provoca daños emocionales y otros problemas. En vez de preguntar cuáles son los límites, debemos seguir las normas que nos mantengan a salvo. Para la fortaleza de la juventud dice que no hagas nada antes del matrimonio que despierte las emociones que deben expresarse solo en el matrimonio. Ese folleto también contiene algunas cosas específicas que no deberíamos hacer. No des besos apasionados. No te acuestes encima de otra persona ni toques las partes privadas y sagradas del cuerpo de alguien, con o sin ropa, ni dejes que nadie haga eso contigo. Si eso es comparable a estrellarse contra los árboles, ¿a qué se compara volar a 150 metros por encima de ellos? Lo que puede ayudarte es hacer solo lo que harías en frente de tus padres sin sentirte incómodo. Por ejemplo, en vez de preguntarse, ¿está bien tomarse de la mano? La pregunta debería ser, ¿nos tomaríamos de la mano en frente de mis padres? Tú puedes poner límites para mantenerte puro. El de Richard T. Scott dijo, establece tus valores personales. Elige momentos de profunda reflexión espiritual en los que no sientas presión y podrás confirmar tus decisiones por medio del Espíritu Santo. Decide entonces lo que harás y lo que no harás para expresar tus sentimientos. El Espíritu te guiará. No te apartes de esas decisiones, no importa cuántas justificaciones encuentres al sentirte tentado. Habla con tus padres o tus líderes acerca de las normas y busca más guía. Ora y pregunta a Dios sobre las normas que te has fijado y cuando el Espíritu Santo te lo confirme, tendrás mayor poder para obedecerlas. Hagamos un repaso. Los profetas nos han enseñado con claridad cómo mantenernos puros y nos han dado esta norma. No hagas nada que despierte emociones que deben expresarse solo en el matrimonio. Así como un piloto prudente no volaría cerca de los árboles, no debemos ni siquiera acercarnos al pecado. Ora y habla con Dios sobre las normas personales que puedes fijarte. Tómate tu tiempo para que te guíe el Espíritu. Una vez que tengas esas normas claras, nunca te desvíes ni dejes que el pasado controle tu futuro. Si te apartas del camino, puedes regresar. En un mundo lleno de tentaciones, puede ser difícil mantenerse puro, pero vale la pena. Al obedecer el mandamiento de Dios de ser sexualmente puro, te preparas para hacer convenios sagrados en el templo, para establecer un matrimonio firme y traer hijos a este mundo dentro de una familia amorosa. Cuando entendemos este concepto, es fácil ver que vale la pena mantenernos sexualmente puros. Hermanita Génesis, para usted, ¿qué es volar a 15,000 pies de altura? ¿Cómo volar? Sí,
Sí, volar en un avión. Tampoco en un avión, Pero imaginándonos. pues, no sé, se debe sentir, pues, como, no sé si te debe revolver la panza, debe sentir padre, ¿no? Ir ahí volando. Adrenalina, Sí, algo así. sí. Jocelyn, ¿para ti qué es? Ahorita los vamos a revolver, niños. Pues, a mí me daría miedo estar muy alto. Vamos a recortarlo y ahorita lo vamos a revolver, ¿va? Sí. Hermanita Suri, porque también es joven. ¿Qué es para usted, hermanita Suri, volar a 15,000 pies de altura en un avión? ¿Un peligro también? Para ti, hermanita Brigitte. Pues si te gusta la adrenalina, pues vas a sentir padre, ¿no? Porque pues, te gusta la altura, pero pues si eres una persona miedosa, pues vas a sentir miedo porque vas a pensar en las cosas que van a pasar. Mejor se puede caer el avión o pues en donde vayas volando y pues a lo mejor te pones a pensar en eso y te da miedo, ¿no? Pero pues si te gusta la adrenalina, pues te va a gustar volar. Bueno, ahora sí que cada quien tiene su punto de vista, ¿verdad? Como pudieron escuchar. Da miedo, ¿verdad? El pensar que está muy lejos del suelo y que se puede caer. Pero también hablan de una adrenalina, de una emoción, como cuando te enamoras, ¿verdad? Que sentimos esas maripositas en el estómago. Por esas razones que los jóvenes muchas veces llegan a sentir, también los adultos, porque también hay adultos que nos llegamos a enamorar, pero es más bonito enamorarse del Señor. ¿Amén? Amén. Por esa misma razón, los adultos debemos de estar conscientes, presentes en la vida de los jóvenes de la iglesia o de algún vecino. Porque siempre está el peligro latente cerca de ellos. Esas batallas diarias siempre las vamos a tener todos, pero los jóvenes mucho más. Hermanita Wendy, ¿por qué cree que los jóvenes tienen más peligro a esas batallas diarias? Pues porque al final de cuentas son más vulnerables, ¿no? En la sociedad, o sea, al final de cuentas no todos, a lo mejor como ahorita, no todos piensan igual y allá afuera pues menos, o sea, ellos lo ven normal. Entonces hay esa vulnerabilidad para ellos en las escuelas o incluso pues dentro de la familia, ¿no? Porque les pueden dar como que esos consejos. Y pues el diablo siento que los ataca más porque pues hay un propósito en ellos grande. Así es. Por esa misma razón, una vez más les comento, siempre tenemos que estar en oración, así como oramos unos por otros, dice la palabra de Dios, ¿no? Orar unos por otros. Cuando los pastores nos han dicho, oremos por los pequeños, oremos por los adolescentes. Si bien es verdad que todos tenemos esas batallas diarias, como escucharon, mucho más los jóvenes. Pasemos al último tema. Que ya vimos el video pertinente a eso, pero ahorita lo vamos a volver a ver porque es importante. Si para los jóvenes es difícil esas batallas diarias, por las redes sociales también, por los malos consejos, se podrá decir que nosotros como adultos no tendríamos por qué pasar por esos, o esas batallas o esos conflictos. Sin embargo, también es muy fuerte esa batalla. El último tema es la tentación sexual en el matrimonio. Un punto fuerte, pero que todos en un momento de nuestra vida espiritual llegamos a pasar en esas batallas diarias que tenemos los cristianos. Pero también es verdad que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece.
Todos los cristianos llegamos a pasar por esa tentación sexual, pero créanme que es más fuerte en el matrimonio. Hermanito Julio, ¿por qué es más fuerte esa tentación sexual en el matrimonio? ¿Usted qué piensa? Póngase de pie, hermano. Por favor. Pues de hecho la de dentro del matrimonio es más fuerte porque pues tenemos pareja, pero hay veces que sentimos que no está. En lugar de nosotros refugiarnos en Dios, nos refugiamos en otras cosas. Ya como matrimonio o ya como persona física. Entonces, algo lógica o encuentro lógica, no. Nunca lo he encontrado. Bueno, sin querer dio en el punto de lo que yo quería comentar. Muchas veces, no sé si han llegado a escuchar, es que voy a buscar lo que no tengo en mi casa, ¿verdad? Ha sido muy sonado esa palabra, ¿no? Tanto en hombres como mujeres, porque no es atacar solamente la tentación sexual en el hombre, también en la mujer. ¿Qué es lo que buscan afuera que en su casa no tienen? ¿Quién me podría dar un ejemplo? Para no decir un hermano. ¿Quién me podría dar un ejemplo? Atención. ¿Qué más, hermano? Cariño, comprensión, que te escuchen, que te entiendan. Ok. ¿Quién más? Dígame. Pues eso es lo que pensamos nosotros, ¿no? Eso es lo que pensamos cuando no estamos firmes en la palabra, ¿no? Eso es lo que pensamos porque, pues, bueno, voy a hablar de mí. Yo decía, pues en mi casa pues, me ponen cara, o simplemente nada más por saciar los instintos sexuales, ¿no? O sea, nada más por ¿cómo se llama? Ella me gustó, ahí va, ella me gustó, ahí va. Y lo peor de todo es de que hasta en eso uno tiene la suerte de que las personas cedan. O sea, no tanto porque en tu casa no te den cariño, no te den amor, ¿no? El hecho es de que uno no lo ve, ¿no? El hecho es de que uno no se da cuenta de que si te lavan tu ropa es porque te aman, que te dan de comer es porque te aman, ¿no? Simplemente con las, ¿cómo se llama? Con que te lleven el desayuno a la cama, con que te den un abrazo, eso es amor. Y uno no lo ve, uno es así como machista, ¿no? Y pues lo único que busca es satisfacer los deseos sexuales, se vuelvo a repetir. Gracias, hermano. Pues escucharon 2 o 3 diferencias, ¿verdad? Que es lo que buscan afuera que en su casa no tienen. Pero sí tienen, pero no como quisieran. Sí, le escucho, hermano. Más bien, cuando alguien no tiene a Dios en su vida, está tratando de llenar vacíos. Así es, amén. Es lo que sea. Pero cuando tú tienes a Dios en tu vida, pues no necesitas otra cosa, o sea, llena todo. Y lo es todo, y es en todo. Refugiarnos en el Señor. Si no te refugias en Dios, siempre vas a andar buscando otras cosas. Que llenen esos vacíos. Esos vacíos, claro. Bueno, pero sin embargo llega a pasar en la vida cotidiana. En la vida cristiana no debería de pasar, porque tenemos a un Dios vivo. Es en el que nos tenemos que refugiar. Amén. Pero en esa cuestión de buscar lo que no tienes en tu casa, tienen toda la razón. Porque salen a buscar comprensión, cariño, pero todo es pagado. Todo es fingido.
Tal vez en mi casa también, pueden decir algunos. Lo dijo el hermano Mauro. El lavar tu ropa, el hacer de comer. Es una atención que a lo mejor no nos damos cuenta. Algo más que sin querer se busca fuera de la casa y que en casa no tienes, es algo de lo que el Señor apenas me libró, que son enfermedades de transmisión sexual. Eso no lo tienes en tu casa, pero lo vas a buscar a la calle. Equivocados estamos. En esta tarde les voy a seguir leyendo, pero piensen muy bien lo que ustedes mismos dijeron o escucharon. ¿Le escucho? Yo nada más quisiera decirles, es que no sales a buscar algo. O sea, al final de cuentas es el pretexto que tú mismo te dices. Es que me descuidaron y ese es el pretexto. No, o sea, no se justifique, ¿no? Digo, ni justifiquemos a los demás. Al final nada más es como para limpiar un poco la culpa, el decir, es que me hacía falta esto. No, o sea, nada. Lo haces porque tu carne te lo pide, porque tú, etc. No es de, es que no me pone el desayuno, ay, es que me descuida, es que me habla bien feo. Nada. O sea, tú lo querías hacer porque lo querías hacer. No te justifiques, no digas es que me hace falta Dios, porque también hay gente que no tiene a Dios y que sí es fiel. Amén. Sí, amén. Bueno, el Señor en su infinita sabiduría me recordó con usted otro punto. El ser humano tiende muchas veces a culpar a los demás. Y lo hemos visto aquí en la iglesia. Me voy de la iglesia porque la hermana no me saludó. Me voy a salir del grupo, no estoy diciendo a nadie en específico, porque yo también lo he pasado, porque la pastora no me escucha. Siempre tendemos a culpar a los demás. Yo no la ve porque me quedé viendo el teléfono muchas horas. Todos sabemos el compromiso que tenemos. Lejos de una tentación sexual, el compromiso es con nosotros mismos. Porque las batallas son de nosotros, no del hermano, no de la hermana. Mi batalla es mía, porque va a ser mi salvación. Así que si yo reúno todo para estar bien a los pies de Cristo, va a ser mi batalla, mi triunfo, mi victoria, para mi caminar, para mi salvación, un día estar enfrente del Señor y decirle, gracias Señor, porque cumples tus promesas. Amén. Amén. Llega a haber divorcios, separaciones. Muchas veces no nos damos cuenta de esas batallas, pero por más difíciles que sean, tenemos que poner nuestra voluntad en manos de Dios, porque no es con nuestras fuerzas, sino con las de Dios, que vamos a vencer esas batallas diarias. Por eso es importante leer, orar, ayunar, porque dice su palabra, ese género solo sale con ayuno y oración. También en su palabra encontramos mucha verdad. La misma palabra de Dios lo dice, que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Leyendo su palabra es como nos damos cuenta de las cosas o las tribulaciones que un cristiano llega a pasar. Esas luchas diarias que tenemos los cristianos, las tentaciones sexuales que vienen acompañados de la lujuria, lascivia. Pero vamos a ver conforme a la palabra de Dios qué significa todo esto. Como sabemos, el ser humano tiende mucho a imaginar las cosas malas. Nuestras batallas diarias son con gran parte en pensamientos y en gran parte nos ataca en deseos sexuales o tentaciones sexuales. Esas batallas diarias vienen acompañadas muchas veces de imágenes que en lugar de rechazar, algunos acostumbran tenerlas en sus teléfonos, ya sea que las busquen o por medio de amistades de Facebook, o por medio de algún compañero de trabajo, alguna amistad que comente algo respecto a ese tema sexual. Por eso es importante no permitir
ese tipo de comentarios. En nuestra vida, como abrimos puertas para lo malo, prestamos nuestros oídos, nuestros ojos, también nos afecta en nuestro comportamiento inapropiado, que incluyen desde la coquetería, el filtreo desmedido con fines exclusivos de satisfacción carnal, hasta actos de exhibicionismo o conductas abusivas, pensamientos obsesivos, enfoque predominante en fantasías o tentaciones o intenciones sexuales que distorsionan la forma en que se percibe a los demás, falta de control y límites, busca constante de placeres sexuales sin restricción, ignorando principios morales o éticos, ausencia de dominio propio, vivir dominado por el apetito sexual, al punto de que éste controle las emociones y respeto dentro de la relación, ignorando los límites o el consentimiento de la pareja, así como también prácticas degradantes, introducir en la intimidad matrimonial conductas, fantasías o demandas que degraden, humillen o desagraden el cuerpo del cónyuge, el cual es considerado sagrado, aunque el término suele usarse para describir pecados sexuales fuera del matrimonio como adulterio o la pornografía. Dentro del matrimonio cristiano, la lascivia y la lujuria se manifiesta a través de las siguientes características. Vamos a ver estos dos últimos videos. ¿El 7 y el 8? Sí, por favor. Hay algo que casi nadie quiere admitir, pero todos sentimos: la tentación sexual. Algunos luchan en silencio, otros lo ocultan y muchos piensan que están dañados por tener deseos fuertes. Pero nada de eso es verdad. La tentación no te define. Y hoy quiero mostrarte 4 pasos que miles han usado y funcionan. Pero primero, necesito que seas honesto. Si estás luchando con esto ahora mismo, escribe en los comentarios "luchando". Y si ya lo venciste pero quieres ayudar a otros, escribe "libre". Porque el primer paso para vencer algo es dejar de esconderlo. Mira, nadie habla de esto en la iglesia, ¿verdad? Actúan como si no existiera. O peor, te hacen sentir como un monstruo por tener deseos naturales. Pero aquí está la verdad que nadie te dice. La Biblia no dice que los deseos sean pecado, dice que lo es cuando los alimentas. Pablo lo dice claro en Romanos 13:14. Vístanse del Señor Jesucristo y no satisfagan los deseos de la carne. ¿Ves la diferencia? No dice no tengas deseos, dice no los alimentes. Y ahí está el secreto que cambia todo. Paso 1. Corta el suministro. Un adicto no guarda droga en su casa por si acaso. Entonces, ¿por qué tú guardas las aplicaciones que te hacen caer? Elimina Instagram si te hace tropezar. Borra ese chat de WhatsApp. Cancela Netflix si sabes lo que ves ahí. Pero es que todos lo tienen. ¿Y qué? ¿Todos van al cielo también? Jesús dijo en Mateo 5:29, si tu ojo te hace pecar, sácatelo. No lo dijo literal, pero sí en serio. Si algo te conecta con la tentación, desconéctalo. Primer paso práctico. Esta noche, antes de dormir, elimina una cosa que sabes que te hace caer. Una app, un contacto, un favorito guardado. Hazlo ya, no mañana. Paso 2. Reemplaza, no reprimas. Aquí está el error que todos cometen. Intentan dejar de pensar en algo pensando constantemente en no pensarlo. Resultado, piensas más en eso. La ciencia lo confirma. Lo que resistes, persiste. Entonces, ¿qué haces? No vacíes tu mente. Llénala con algo mejor. Cuando sientas la tentación, sal a caminar. En serio, hazlo. Llama a un amigo, no importa la hora. Lee un salmo en voz alta. 1 Corintios 10:13 dice, Dios no permitirá que seas tentado más allá de lo que puedas resistir. Y junto con la tentación, proveerá la salida. La salida no es resistir con fuerza de voluntad. La salida es, literalmente, salir, físicamente. Tu cuerpo no puede estar en 2 lugares al mismo tiempo. Úsalo a tu favor. Paso 3. Confíasalo a alguien. Este es el que menos quieres hacer y el más poderoso. Santiago 5:16 dice, confiesen sus pecados unos a otros y oren para que sean sanados. ¿Por qué funciona? Porque el enemigo opera en secreto. Mientras lo mantengas oculto, tiene poder sobre ti. Pero cuando lo sacas a la luz, pierde su fuerza. No estoy diciendo que lo grites en público, pero busca un hermano de confianza. Uno que no te juzgue, uno que ore contigo. Y dile, estoy luchando con esto. Necesito que me preguntes cada semana cómo voy. La vergüenza te mantiene esclavo. La confesión te hace libre. ¿A quién vas a llamar esta semana? Paso 4. Pelea por algo más grande que tú. Aquí está el cambio de juego.
No estás peleando contra la tentación. Estás peleando por tu futuro, por tu matrimonio, por tu testimonio, por la libertad que Dios quiere darte. Pablo dice en Filipenses 3, 13 y 14: olvido lo que queda atrás y me lanzo hacia lo que está delante, hacia la meta. Deja de enfocarte en lo que no quieres hacer. Enfócate en lo que sí quieres ser. Cada vez que rechaces la tentación, no digas, no puedo hacer esto. Di, soy libre en Cristo, y esta decisión me acerca a quien Dios me llamó a ser. No peleas para dejar de pecar, peleas para empezar a vivir. Primera de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. La victoria no es nunca caer, la victoria es levantarte una vez más de las que caíste. Los 3 demonios que entran a una persona infiel. El primero es el espíritu de engaño. Una vez que empiezas a mentir para cubrir una infidelidad, tu lengua pierde su integridad y mentir se vuelve cada vez más fácil en todas las áreas de tu vida. El segundo es el espíritu de tormento. Proverbios 28. Uno dice que el malvado huye sin que nadie lo persiga. Esa persecución es interna. Es la culpa que no te deja dormir y destruye tu paz desde adentro. Y el tercero y más peligroso es el espíritu de destrucción sobre tu hogar. Lo que haces en secreto siempre tiene consecuencias sobre lo que construiste en público. Dios no bendice lo que se edifica sobre traición. La infidelidad no es solo un error. Y lo que entra por esa puerta destruye mucho más que un matrimonio. Comenta si esto te llegó y comparte. En Hebreos 13:4 dice: honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Efesios 5:25 al 33. Llama a los esposos a amar a sus esposas como Cristo amó a la iglesia, un mandato que prioriza el sacrificio y el cuidado amoroso por encima de sí mismo. La mujer con el marido demanda de placer egoísta. Primera de Corintios 7, del 3 al 5. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros el uno, para que no se os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Gálatas 5, del 19 al 21. Manifiesta que son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mateo 5:28. Pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Sin embargo, la Biblia exhorta a mantener el respeto y el dominio propio. Amén. Pues estos fueron los 4 puntos importantes. Yo les quiero dejar 3 versículos para nuestro día a día. Que te lo lleves hoy, hermano, en esta tarde, si gustas, que los pongamos por obra, para que en estas batallas diarias el Señor nos fortalezca. Y dice en Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Primera de Corintios 10:23, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Juan 16:33, estas cosas os he hablado, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Él ya venció al mundo, hermano. Si tú en esta tarde te sientes abrumado, triste, desfallecido por los temas que se hablaron, despreocúpate, hermano. Él ya venció al mundo. Él murió
por nuestros pecados. No permitas que en estas batallas diarias te vengan a atormentar, ni física ni emocionalmente. Fortalécete en el Señor, arrepiéntete y póstrate ante Él. En esta tarde estemos a sus pies dispuestos para ese arrepentimiento genuino, para que haya una transformación verdadera en nosotros. De lo contrario, nunca vamos a poder cambiar. Es solamente una sugerencia, porque sabemos que Dios está con nosotros y Él nos perdona, Él ya nos perdonó. Nunca permitas que en esas batallas diarias vengan esos pensamientos de soy de lo peor, no me merezco, el Señor no me va a dar esto. No, hermano, hermana, somos hijos de rey.